Hola, continuamos con el curso de electricidad básica, con la parte teórica. Vamos a estudiar un poco el símil hidráulico, que es una forma sencilla de comprender cuál es el funcionamiento de un circuito eléctrico. Si consideramos que la bomba hidráulica, que sería el elemento que aporta la energía en el circuito hidráulico, lo que hace es tomar agua del depósito inferior y elevarla a un depósito superior, le está otorgando a este agua una energía potencial, que es lo que luego le va a permitir moverse a lo largo del conducto. Bueno, pues ese papel en un circuito eléctrico lo otorga el generador. El agua, que es el elemento que se mueve, en el circuito eléctrico serían los electrones, que están presentes en el material, en el cable, y que son los que van a establecer una circulación de corriente eléctrica. La turbina lo que hace es recoger la energía mecánica del agua que está cayendo y girar, es decir, convierte en energía mecánica. Para hacer un símil idéntico, aquí en lugar de una luz habría que haber puesto un motor eléctrico, pero bueno, sería lo mismo. Nos falta algún elemento para completar el circuito. Por ejemplo, aquí podríamos poner un interruptor que cortaría el paso de corriente. El equivalente aquí sería un grifo. Nosotros aquí con un grifo podemos cortar el paso del agua. ¿De acuerdo? La energía potencial, que aquí es desnivel, es la gravedad. Aquí es diferencia de potencial eléctrica. El caudal, es decir, la cantidad de agua que circula por la tubería, aquí sería lo que mediríamos con un amperímetro, es decir, la corriente eléctrica. Y básicamente, bueno, pues ahí tenemos todo comparado, ¿no? Para entender conceptos como que los electrones en ningún momento se gastan. Recorren el circuito una y otra vez, impulsados por el generador. Pero de la misma manera que esto es un circuito cerrado de agua, aquí no se pierde agua, el agua se mueve, sube y baja y vuelve a subir. Circuito eléctrico. Bueno, un circuito eléctrico siempre va a estar constituido como mínimo por tres elementos, que serán el generador, los conductores, que pueden ser uno o varios, normalmente son varios, y los receptores, que puede haber uno o varios. Y además, en ocasiones, la verdad es que casi siempre, hay que añadir elementos como este interruptor de aquí, que es un elemento de control para encendido y apagado del circuito, y también habitualmente se incluyen elementos de protección, como son los fusibles, los interruptores magnetotérmicos, los interruptores diferenciales, todo aquello que protege a los circuitos o a las personas. Podemos definir un circuito como el camino que recorren los electrones. Entonces, para que un circuito funcione debe de existir corriente, y para que se pueda producir una corriente eléctrica se tienen que cumplir dos condiciones. En primer lugar, tiene que haber una diferencia de potencial, es decir, tiene que haber un generador que establezca una diferencia de potencial entre sus polos y que por lo tanto aporte la fuerza electromotriz que haga que los electrones se muevan. Y la segunda condición es que tiene que haber un continuo camino cerrado formado por material conductor. Tiene que ser continuo, no puede estar interrumpido. ¿Vale? Entonces, si se cumplen esas dos condiciones, se establecerá corriente. En este caso, si tenemos el interruptor abierto, no circulará corriente, la bombilla estará apagada. Cuando cerremos el interruptor, habrá un contacto metálico, un contacto conductivo entre esta porción de conductor y esta, y ya el camino estará cerrado para que los electrones puedan moverse. ¿De qué están fabricados los cables conductores? Habitualmente de cobre o de aluminio. En instalaciones de interior, en instalaciones de edificios y de empresas, lo habitual es el cobre, y en tendidos eléctricos de alta tensión lo habitual es el aluminio. Los dos son muy buenos conductores. Hay materiales que tienen mejor conductividad, como son el oro y la plata, pero no se utilizan por su elevado coste. En tendidos de alta tensión se utiliza el aluminio. Habitualmente además se utiliza el cable desnudo sin cobertura de plástico,
Y la razón es porque el aluminio es un material, es un metal ligero, más ligero que el cobre, y como se tienen que colgar cables de gran longitud y de gran sección entre torre y torre, el aliviar de peso supone al final que las torres de alta tensión, que vemos aquí en la foto de la esquina superior derecha, estas torres se pueden diseñar para soportar menos peso y esto abarata bastante el diseño, vamos, la construcción de los tendidos eléctricos. Hay que recordar también que el agua también es un material conductor. Materiales aislantes. Son materiales aislantes aquellos que no permiten la circulación de electrones a través de ellos. Esto en ocasiones nos puede servir, por ejemplo, para fabricar botas, fabricación de guantes, los revestimientos de los cables tienen que ser aislantes, etc. Tenemos unos materiales que tienen un comportamiento que en ocasiones se comportan como materiales conductores bajo determinadas circunstancias, mientras que en otras ocasiones son materiales aislantes. Estas propiedades semiconductoras son útiles, se utiliza para fabricar componentes electrónicos, como pueden ser los diodos o los transistores, ¿vale? Que habitualmente están basados en componentes como el silicio y el germanio. Existe una explicación química para el hecho de que haya materiales que se comporten como conductores eléctricos, mientras que otros se comporten como materiales aislantes. Y tiene su explicación en el tipo de átomo, en el tipo de componente químico, en el tipo de enlace que establecen al formar moléculas. Los metales suelen establecer, bueno, siempre establecen enlaces de tipo metálico. Y esto hace que sean conductores, mientras que otros materiales generalmente se asocian mediante enlaces iónicos o covalentes. Y estos normalmente son materiales aislantes. Los enlaces iónicos se forman por la transferencia de un electrón de un átomo a otro. Los covalentes, las moléculas de enlaces covalentes se comparten los electrones entre dos átomos, pero de manera muy fuerte. Los electrones están muy fijados al átomo, a la molécula. En cambio, en los enlaces metálicos, pues los átomos se unen por la atracción entre iones metálicos, mientras que los electrones quedan deslocalizados o, entre comillas, libres. Aquí vemos que tiene que ver con el electrón de valencia, con los electrones de valencia. Los electrones de valencia en los metales suelen ser pocos, son los electrones de la última capa, los que orbitan alrededor del núcleo, pero en la capa más alejada. Entonces, básicamente tienen estos electrones de valencia, en el caso de los metales, tienen una atracción débil hacia el núcleo y se pueden, entre comillas, escapar. Entonces quedan como compartidos en el material en forma de nube. Forman lo que llaman una nube electrónica. Los electrones de todos los átomos forman una nube y esta nube, cuando aplicamos una diferencia de potencial entre dos puntos del conductor, hace que todos se muevan en la misma dirección y formen una corriente eléctrica. Entonces, sabiendo esto, podemos desmontar una idea que es bastante habitual en la gente que se acerca a la electricidad por primera vez, y es pensar que los electrones salen de la pila o que es la fuente la que proporciona los electrones. Y eso es un concepto equivocado, porque en realidad los electrones existen a lo largo de todo el material conductor, o sea, están repartidos por todo el circuito y nunca se consumen o desaparecen. No hay ningún elemento que los aporte de donde nazcan los electrones, ni ningún lugar donde mueren los electrones. Los electrones están siempre en el circuito, lo que pasa es que pueden estar parados o pueden estar en movimiento. Y solo cuando están en movimiento se manifiesta el fenómeno físico conocido como corriente eléctrica. Por tanto, los generadores o las fuentes no crean electrones, lo que hacen es aplicar diferencia de potencial, también conocida como voltaje, o también conocida como fuerza electromotriz, que es lo que empuja a los electrones y los obliga a moverse.
Bien, los electrones al moverse lo que hacen es transportar energía desde la fuente hasta el receptor. Y esa energía en el receptor se transforma. Esa energía eléctrica se transforma en otra forma de energía. Entonces, en el camino de retorno, digamos que esos electrones están desenergizados. Llegan a la pila y la pila les vuelve a aportar energía. Les vuelve a aplicar diferencia de potencial para que recorran el circuito otra vez. Y esto puede suceder millones de veces cada segundo. También conviene aclarar otra cuestión. Nosotros generalmente consideramos, siempre, todo el mundo, considera que el sentido de la corriente va del polo positivo de la pila al polo negativo. Y esto es así porque todos hemos aceptado un convenio, digamos, podemos decir un convenio universal. Todos nos ponemos de acuerdo en convenir que la corriente va del polo positivo al negativo, pero en realidad es al revés. Los electrones son cargas negativas, por lo tanto, son repelidas por el negativo de la pila y atraídas por el positivo. Por eso el sentido real de la corriente, el sentido en el que se mueven los electrones, es el que vemos en la figura. Salen de la pila por el cable negro, se mueven hacia la bombilla en este caso, y volverían por el cable rojo. En esta porción de cable rojo, los electrones ya prácticamente no tienen diferencia de potencial, no tienen energía. Se la han dejado en la bombilla. Y esa energía ha sido transformada en luz. Bueno, pues con esto terminamos este capítulo 2, y nos vemos en el tercero. Hasta luego.